La reforma constitucional del presidente Luis Abinader navega en un mar de críticas. ¿Qué tal? Yo soy Indira Navarro y esto es Enigmas Investigación Periodística. La modificación de la Constitución ha estado llena de críticas, valoraciones y mucho debate, con elementos que han desatado las avispas, obligando al Poder Ejecutivo a tomar medidas rápidas. Esto para no obstaculizar el camino de la reforma constitucional hacia el Congreso Nacional, principalmente en busca de poner un mejor candado. Hoy analizamos la reforma constitucional y los últimos cambios de la propuesta del presidente Luis Abinader. En el Congreso Nacional inicia la maquinaria para la modificación a la Constitución de la República. Nosotros vamos a recibir el proyecto para ya de inmediato nosotros darles el curso que lleva en el Congreso Nacional. Esta iniciativa ha sido remitida mediante un mensaje del señor presidente. El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de reforma constitucional que propone modificaciones a las disposiciones contenidas en 10 artículos de la Carta Magna. No creemos en los personalismos caudillistas ni en los líderes mesiánicos que quieran tener en sus manos el destino de un país. Un destino que ahora está en manos del presidente Luis Abinader y el PRM, partido que alcanzó en el Congreso la mayoría más amplia de la historia política del país, con un 77% de los diputados y un 90% de los senadores. Mayorías de sobra cualificadas para emprender cualquier reforma y en cualquier sentido. Pero les aseguro que haciendo honor a nuestro compromiso y siendo fieles a nuestras convicciones, solo usaremos esa mayoría en beneficio del país y en beneficio de la democracia dominicana. 3 días después de asumir su segundo mandato, Abinader depositó el proyecto de ley ante el Poder Legislativo con 4 puntos esenciales. El principal, garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Es decir, reforzar el candado para limitar el poder. Para introducir en nuestra Constitución el blindaje que imposibilite que ningún gobernante en el presente ni en el futuro pueda eternizarse en el poder más allá de los 2 periodos que hoy contempla nuestra Constitución. Y es que el 90% de los distintos escenarios de modificación constitucional que ha tenido el país han estado dominados por el interés de la permanencia en el gobierno. En 180 años de vida republicana, en nuestro país se han producido 39 modificaciones a la Constitución. De esas 39, 35 han tenido como motivación principal restaurar un sistema de reelección que le estaba prohibido al presidente electo o prolongar el periodo de gobierno. La reelección indefinida ha sido una causa de inestabilidad política que ha afectado a la democracia y al desarrollo, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina y en otros lugares del mundo. Por eso esta reforma será la primera de todas, la que introduciremos porque es necesaria para garantizar la estabilidad política, económica y social para alcanzar el pleno desarrollo. Un aspecto que ha encendido el debate. Pienso que la posición del Poder Ejecutivo y personalmente del presidente Luis Abinader es dejar un legado de hacer un alto al tema de la modificación de la Constitución para la reelección del presidente. Me parece que es una decisión que trasciende y va a tener un carácter histórico y que ese es su propósito. Subrayar que el presidente ha tomado la determinación de incluir un artículo transitorio para que de ningún modo, número 1, cualquier reforma que se haga del régimen constitucional beneficie, esto es a futuro, después voy a hablar de la otra, beneficie a quien haya sido elegido con una determinada constitución. Es decir, sin importar el cargo público, sea presidente, vicepresidente, legisladores o funcionarios municipales, si se produce un cambio de régimen constitucional, esa reforma no puede beneficiar a quien esté de turno. Y otro transitorio importante fue el que está dirigido a él mismo, en el sentido de que quien resultó
electo en la elección del 2000, no le puso su nombre, pero todos sabemos, quien resultó electo en el año 2024 no podía aspirar ni a partir del 2028 ni nunca más. Si la proyectamos desde ese punto de vista, debemos concluir en que él no pretende beneficiarse de esa reforma, que tiene la intención de que ya sea permanente en el tiempo, dos periodos y nunca más, similar a lo que sucede en Estados Unidos, que ese régimen es invariable. Nunca hay garantía. Es decir, la mayoría que tiene el partido de gobierno hoy no la había tenido, que se recuerde, ningún partido en democracia, ningún partido gobernante en democracia en la República Dominicana. Pero que sucediera hoy implica que puede volver a suceder en el futuro. Por tanto, si alguien logra tener supermayorías legislativas y tener ascendencia suficiente en el electorado para querer quedarse más de 8 años en el gobierno, pues eso podrá pasar. Ahora, eso va a ser muy difícil. El segundo objetivo de la reforma a la Carta Magna es consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Consagraremos en la Constitución un mecanismo de elección del Ministerio Público independiente que lo consolide como una institución que ejerza sus funciones sin injerencias políticas y con imparcialidad para luchar contra la impunidad que nos ha debilitado como democracia en el pasado. La independencia del Ministerio Público que impusimos como convicción propia estos últimos años ahora será una obligación constitucional. Sí, es necesario. Es necesario porque es, en primer lugar, respecto del Ministerio Público, es un paso que ahora se ve en abstracto, pero una cabeza que sea independiente y que pueda dirigir la investigación y principalmente que le quiten de sus hombros tanta carga administrativa innecesaria como la administración de las cárceles, como que no es cierto que sucede, el diseño de la política contra el crimen organizado. Todo eso va a estar a cargo del Ministerio de Justicia. Entonces vamos a tener un funcionario, debemos de tener un funcionario más eficiente en lo relativo a la investigación y acusación penal. El Procurador General de la República tiene facultades, para ponerlo de manera gráfica, tiene facultades para requerir expedientes y manejarlos desde su despacho, el que sea, discrecionalmente. Pensemos en temas sensibles como el de la corrupción administrativa y el clima histórico de impunidad que ha imperado en la República Dominicana. Pensemos en un procurador elegido discrecionalmente por el presidente de la República, como ha pasado. El proyecto de modificación constitucional, entre tantos puntos, establece en su artículo 171 que el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada Procurador General, que tendrá un carácter de inamovilidad durante un periodo de 2 años. Es decir, que el procurador designado, a partir de su nombramiento, solamente puede ser removido en función de un juicio político por falta grave, número 1. Número 2, la elección vía el Consejo Nacional de la Magistratura y la salida propia del Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura. Y para ser designado Procurador General de la República se deberá cumplir con una serie de requisitos que incluyen no haber ocupado cargo directivo de ningún partido político, no haber sido candidato a cargos de elección popular, ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos 5 años antes de su designación. La total discrecionalidad en la designación del Procurador General de la República, la práctica efectiva que ha habido en el país de designar compañeros de dirección del partido en el gobierno en ese cargo, la no existencia de un régimen de incompatibilidades, hablan de la necesidad de revisar, a mi juicio, 3 cosas. 1, el mecanismo de designación. Yo veo 2 alternativas. O el Ministerio o la Procuraduría, el titular de la Procuraduría General de la República,
lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado por donde ya el procurador no sea parte, que es otra cuestión, eso es una cuestión que yo creo que debería aprovecharse para sustraer al Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura, o dos, que el Procurador General de la República sea refrendado o su nombramiento sea ratificado por una de las cámaras legislativas, aunque el presidente lo nombre. Y que además de eso se les reconozca un estatuto de inamovilidad relativa. Es decir, yo te designo, el Senado o la Cámara de Diputados te ratifica, pero yo no te puedo destituir discrecionalmente. Si no te puedo destituir discrecionalmente, se limita el nivel de discrecionalidad y por tanto se robustece el ámbito de tu independencia funcional. El tercer importante elemento del proyecto de reforma constitucional está en el artículo 209 sobre la unificación de la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales el tercer domingo de mayo cada 4 años. La posición institucional de participación ciudadana es respaldar la modificación constitucional con la única salvedad que la posición institucional durante años respecto de la celebración de las elecciones es que las elecciones deben de ser celebradas de manera separada, todo en ánimo de fortalecer el liderazgo individual y tratar en cierta medida de, con ese esfuerzo, eliminar el arrastre y la dependencia y clientelismo político que se tiene muchas veces desde los pequeños candidatos hacia los grandes. República Dominicana ha venido avanzando, probó ya lo que es tener elecciones separadas. Primero se ha demostrado el gasto que ha representado, también quizás la poca efectividad y al mismo tiempo eso se hizo en un momento, y así lo demuestran las actas de la Asamblea Revisora del momento, para que no incidiera o no arrastrara la elección presidencial a las elecciones municipales. En febrero, actualmente solamente se celebran las elecciones municipales. En mayo tenemos las elecciones congresuales y presidenciales. Al final no ha habido diferencia en cuanto al arrastre. Se ha demostrado que de manera similar, quien ostenta el poder tiene, en cierto modo, incidencia sobre la propia elección. O sea, al final lo que ha representado este método es un gasto superior en la organización de elecciones y mantener al pueblo dominicano en un estado electoral durante más tiempo. Sí, hay que reconocerlo. La reducción de presupuesto, especialmente teniendo en cuenta que las pasadas elecciones se gastaron más de 8.000 millones de pesos, es obvio que la unificación puede ayudar en el aspecto económico, pero no van a desaparecer los 7 niveles de candidaturas. O sea, se van a mantener las 7 boletas y hasta cierto punto hay que reconocer que eventualmente la Junta Central Electoral va a tener que duplicar o triplicar su presupuesto para el tema del conteo, porque ya estamos acostumbrados a tener resultados inmediatos y la unificación de las elecciones, donde hay solamente en candidaturas municipales son 3.400 y candidatos se presentaron 17.000 en las pasadas elecciones. Entonces, si bien en sentido macro puede haber una mejoría de orden económico, pero necesariamente la Junta Central Electoral va a reclamar un presupuesto mayor para el tema del conteo final de los votos. Yo creo que la idea de unificar las elecciones es atinada, desburocratiza también el sistema electoral dominicano y permite que ahorremos recursos del erario, número uno.
Y el cuarto punto es la modificación del artículo 81 de la Constitución para adecuar a un total de 137 la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados, lo que implica que de 190 diputados se reducirán 53 legisladores. El motivo, mejorar la dinámica de esa Cámara Legislativa a partir del 2028. La reducción está conteste con la reducción de la cantidad de diputados. Con la observación que lo ideal es dejar en la misma cantidad los diputados nacionales, que sabemos que son designados a discreción por los partidos políticos. Lo que habrá que evaluar es la calidad de la representación y la distribución que finalmente se haga a través de la ley, que siempre será en función de representación territorial, es decir, cantidad de votos. Yo creo que poco a poco hay que ir caminando. Un país que apenas tiene 11 millones de habitantes o de ciudadanos, porque tendríamos que contabilizar como habitantes personas foráneas, es decir, extranjeros. Un país con quizás 11 millones de ciudadanos y votantes cerca de 6 millones, tendríamos que valorar si esa cantidad que teníamos de 178 representantes territoriales más los 5 diputados nacionales en el caso de la Cámara de Diputados y 7 de la comunidad en el exterior, finalmente lo que se decidió son reducir a 110 los territoriales, es decir, los del territorio nacional, aumentar una representación que se hace en función de la calidad que entienden los partidos políticos, de elevarla de 5 a 20 y dejar la misma cantidad de representantes en el exterior. Creo que es una decisión atinada. En el Palacio Nacional se produjeron reuniones de consultas para la materialización del proyecto de reforma. Realmente el Poder Ejecutivo ha dado muestras de apertura desde que anunció en la semanal la presentación del proyecto constitucional. Incluso al día siguiente hubo una reunión en Palacio, en el Salón Verde, con más de 50 abogados para que cada uno externara su opinión. Y así, desde el Poder Ejecutivo, eliminaron cualquier elemento polémico que pudiera obstruir el camino de la reforma a la Constitución hacia el Congreso Nacional. Las pretensiones de modificar el artículo 174 sobre la integración del Consejo del Ministerio Público generó manifestaciones de fiscales. Su posterior exclusión del proyecto de reforma calmó el avispero judicial. Es un proceso de negociación. El político, el abogado, el comerciante, que no negocia, no avanza. Muchas veces, como se dice popularmente, se echa para atrás para tomar impulso. Entonces, no debe de verse de una manera despectiva el hecho de que se haya cedido con respecto del 174. Quizás el valor institucional e histórico del 174 él pensará que será otro que lo tendrá que hacer. Y los procesos políticos recientes y la supermayoría que recibió el partido de gobierno, que te repito, las propuestas que se eligieron, que se decidieron a través del voto el pasado mayo, es decir, hace apenas 2 meses, proponían ya lo que se está ejecutando. Hay otras reformas que también están pendientes que no son ni siquiera del programa, sino necesidades nacionales. Por ejemplo, la reforma fiscal es una necesidad nacional improrrogable de hace años. Sin embargo, esto que siempre estuvo en el programa de gobierno, la independencia del Ministerio Público, fortalecer las instituciones, fortalecer la separación de poderes, convertir finalmente el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República en un órgano extrapoder con funciones claramente delimitadas y una autonomía plena, siempre fueron parte de esa propuesta. Yo creo que es indiscutible que República Dominicana tomó esa decisión democráticamente vía las elecciones. De acuerdo con los expertos, la República Dominicana comienza a dar demostraciones de madurez política y democrática que favorecen el avance de la nación. Yo confío en que la propuesta del presidente de la República es una propuesta que terminaría mejorando aspectos importantes del sistema constitucional. Si eso resultara así, y te reitero, creo que así sería el impacto, yo creo que sería positivo. Yo creo que el país merece un cuerpo de investigación criminal con menos peso
específico del Ejecutivo en el comportamiento de ese o esa funcionaria. Y pienso que eso le haría bien al país. Y yo creo que frenar las apetencias de poder que han permitido durante 180 años la manipulación de la Constitución en el beneficio exclusivo de un presidente que quiere seguir en el gobierno aunque la Constitución se lo impida, yo creo que es algo que favorece al país y al régimen de institucionalidad. Con una agenda de reformas que prometen mejorar el rumbo del país. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigación@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. Y para continuar profundizando en torno a este tema de reforma constitucional que ha generado pues en su trayecto hacia el Congreso Nacional una serie de controversias, pues tenemos con nosotros al coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom, Andrés Comas. Gracias por estar con nosotros en Enigmas para profundizar sobre este tema. Verdaderamente fue un tema que fue noticia. Nosotros los fiscales salimos a visualizar algunos puntos que se estaban tratando en la reforma y el punto que nosotros observamos, que entendíamos que podía, si se quiere, afectar la institucionalidad del Ministerio Público, es como usted dice, el artículo 174 de la Constitución que establece la integración del Consejo Superior del Ministerio Público y su composición. ¿Qué les pareció a ustedes la decisión del Poder Ejecutivo de sacar del debate, sacar del proyecto de reforma constitucional el tema del artículo 174? Bueno, nosotros con mucha humildad aplaudimos esa decisión y como siempre decíamos en los medios donde asistíamos, hacer, si se quiere, la visualización del tema que entendíamos que si se realizaba iba a afectar grandemente la independencia, la autonomía, que eso es lo que está buscando el presidente del Ministerio Público. Para nosotros entendemos que es un momento de júbilo porque hemos observado, y siempre lo decíamos, que tenemos un presidente que escucha y que no pone oído sordo al reclamo de los ciudadanos, porque nosotros realizamos una función, si se quiere, muy difícil. Somos funcionarios públicos, pero también somos ciudadanos y tenemos que siempre estar preocupados por cualquier, si se quiere, exposición, si se quiere, cualquier situación que pueda afectar la institucionalidad. Porque nosotros los hombres somos pasajeros, pero las instituciones siempre nos van a preceder. Y yo creo que es responsable de cada hombre, de cada mujer, de si se encuentra en un espacio, tomar decisiones que no sean decisiones que se vean para el momento, sino para el futuro. Y eso es lo que nos lleva a, si estamos en un lugar, a actuar con responsabilidad. ¿Usted cree en la postura del presidente Luis Abinader de buscar un ministerio público independiente? Mire, ¿existe independencia dentro del ministerio público? Yo entiendo que nosotros hemos ido evolucionando. El Ministerio Público ha ido evolucionando y con la ley 133-11 tiene en su artículo 2, tiene un estado de autonomía funcional, autonomía presupuestaria, administrativa y un estado de responsabilidad del fiscal. O sea, nosotros cuando encartamos un caso tenemos un estado de responsabilidad y si nosotros hacemos acciones que van fuera de lo que rige la ley y el procedimiento, nosotros incluso estamos sometidos a proceso disciplinario y también somos responsables de nuestras actuaciones. Entonces, eso, y cuando pasa eso también tenemos un superior jerárquico que nos dirige y hasta nos quiere decir que hagamos un proceso de tal y tal
condiciones y nosotros entendemos que no debe ser así, nosotros podemos hacer oposición a eso y de hacerlo como dice el jerárquico, nosotros decimos, bueno, usted lo firma y yo lo llevo. O sea, mira hasta dónde llega la independencia. Yo creo que hay un estado de independencia interna, pero en todo estado social y democrático de derecho, cuando hay un proceso que se entiende que es bueno, todo proceso puede ser sometido a mejora. Y si el presidente entiende que la principal figura que dirige esa institución, que es el procurador o procuradora general de la República, puede buscarlo a través de una alterna, a través de un colegiado, que es la misma razón del Consejo, un colegiado para tomar decisiones internas dentro de la institución, y el presidente quiere eso y observa que eso es fundamental cuando él podía hacerlo unilateralmente. O sea, él tiene que hacer una decisión de él unilateralmente y él la está sometiendo a una alterna que está compuesto por más personas que pueden hacer allí oposición y que pueden determinar otra cosa. Yo creo que eso merece un aplauso y se ve un desprendimiento del presidente. Yo entiendo que es un buen ejercicio democrático. ¿Cuál sería la diferencia entre mantener el artículo 174 en la Constitución o llevarlo a una ley orgánica? Observe, hoy en día se está hablando de reforma constitucional. Sabemos que el presidente tiene el apoyo más grande que ha podido tener un presidente en la historia democrática. O sea, el presidente tiene, como quien dice, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, la gran cantidad de diputados y senadores, ningún presidente le había acumulado a su favor. Y observe que el presidente está haciendo una modificación constitucional y todo el pueblo, toda la ciudadanía dominicana está pendiente. ¿Por qué? Porque cuando se modifica la Constitución, se está modificando el libro, si se quiere, o la ley que nos rige la vida a todos. Es como yo digo que es como la Biblia, que nosotros leemos los mandatos para saber cómo comportarnos. Entonces eso trae como consigo que es muy difícil modificar la Constitución, o sea, por la complejidad que lleva. Si este artículo está en la Constitución, tiene una relevancia constitucional, está protegido en ese texto que es, si se quiere, muy complejo para modificarlo y que cuando se modifica permite que el pueblo dominicano totalmente ponga atención para saber lo que se va a hacer en ese aspecto. Cuando en este artículo 174 establece la integración. ¿Y qué dice? Que está integrado por el Procurador General de la República, por un procurador adjunto, un procurador de corte, un procurador fiscal y un fiscalizador, o sea, por todo lo que compone la estructura del Ministerio Público. Y esos compañeros que están ahí, a excepción de la procuradora, todo tiene que ser a través de una votación democrática. Uno tiene que desplazarse a todo el país donde hay un fiscalizador, donde hay un procurador fiscal, en el caso del procurador fiscal, donde hay un procurador de corte. El país entero es una elección, es una fiesta democrática donde ellos van a votar por los posibles candidatos que van a estar en ese momento. Entonces, si eso se lleva a una ley adjetiva, eso va a traer como consigo que es mucho más fácil modificarla y cualquiera puede venir y modificarla y decir que la integración mañana no será del procurador de corte, procurador fiscal, fiscalizador, el procurador adjunto del procurador, sino quizá puede ser de otras personas que extraña al Ministerio Público. ¿Y cuál sería el riesgo de eso? Bueno, que mañana nosotros estemos, si se quiere, el Consejo del Ministerio Público es el órgano de gobierno que toma decisiones relevantes dentro de la autonomía presupuestaria, los traslados, los concursos,
las designaciones, y mañana quizá una persona que sea ajena al Ministerio Público, que no conoce la realidad del Ministerio Público, que no sabe las necesidades, las complejidades del Ministerio Público, sea el que esté decidiendo por la vida de cada uno de nosotros. Recuerdo a Miriam Germán que en una de sus ponencias públicas, y creo que fue en su rendición de cuentas, decía: hice el intento de introducir cambios, paradigmas, hice el intento, pero aparece no pudo. En eso tiene que ver mucho el factor del Consejo del Ministerio Público. ¿Qué tanto poder puede tener el Consejo del Ministerio Público? Bueno, yo no podría hablar en razón de la Procuradora. Yo entiendo que sí, que la Procuradora ha hecho grandes avances, la Procuradora ha tenido grandes conquistas. Observo en la Procuradora una persona con una institucionalidad enorme, y es razonable porque es una persona que ha vivido dentro de la institución, de las instituciones, primero del Poder Judicial y ahora el Ministerio Público. O sea, yo creo que tiene toda una vida, la vida entera dentro, y creo que es una persona que se ha manejado correctamente. Pero también entiendo que no creo que sea una situación del Consejo, porque el Consejo es un colegiado donde se pueden poner los temas y esos temas van a estar sujetos a análisis. Y yo creo que hasta en las contradicciones se sacan buenos resultados, porque esa es la democracia. ¿El Consejo puede tener más poder que el Procurador General? No entiendo que pueda tener más poder, porque lo único que el Consejo tiene que hacer, y los integrantes que forman el Consejo, es ponerse al lado del Procurador, naturalmente con su posición. Allí no se va, naturalmente el Procurador es incluso hasta quien lo preside, es el presidente. Y si el presidente del Consejo, yo que fui consejero y yo era fiscalizador, no creo que yo pueda tener más poder que el presidente. Ahora, dentro del órgano, yo tengo la posibilidad de poner mi posición, de poder tramitar cualquier situación, que en mi caso yo era fiscalizador, que tenía un fiscalizador quizá de una provincia lejana como Montecristi, Pedernales, Elías Piña, y poder llevarle Dajabón, poder llevar esa inquietud al seno de ese órgano, y que a través de mí, ese compañero que esté en Dajabón, que esté en Montecristi, que esté en Pedernales, pueda ser escuchado. Mire la grandeza que es eso, y que ahí en ese espacio que es un órgano de gobierno se puedan tomar decisiones sobre la situación que ese compañero puede estar. Pero ¿y cómo se toman las decisiones para poder entender? Porque si el procurador, vamos a decir, es la máxima autoridad, pero hay un consejo, hay cosas que se toman por votación, digamos, claro, por mayoría. En ese consejo, si hay una mayoría que está en contra de lo que dice el procurador, entonces el consejo puede tener más poder que el mismo procurador. Bueno, sí, yo entiendo que si en ese momento hay una decisión que es una decisión institucional, entiendo que lo que hay que buscar la viabilización y analizar la balanza, y de ese punto de vista no creo que nadie vaya a ir al consejo porque allí lo que estamos tratando es con personas que tienen razonamiento, que conocen la intríngulis de la institución, y que si va a ese espacio no es a hacerle, si se quiere, oposición en forma negativa de que yo no quiero esto porque yo no lo quiero. Naturalmente, si hay algo que la procuradora o el procurador que esté plantea en el seno del consejo, eso tendrá que someterse a un estado de análisis y de razonamiento. Y observe que eso que yo le estoy diciendo, que nosotros hemos tenido 5 consejos, y de esos 5 consejos, solamente en toda la historia ha habido voto disidente. Entonces se ve que hay una armonía democrática y que hay un consenso. Y yo entiendo que al día de hoy los estados democráticos lo que hacen es que descentralizan. Porque si usted tiene un poder absoluto, solamente será la palabra de usted. Magistrado, para finalizar, ya que
Afortunadamente para ustedes no, para el Ministerio Público, de que el tema del artículo 174 ya no está en discusión, ya no va a entrar dentro del tema de reforma constitucional. Lo sacaron, era una piedra en el zapato que ya la quitó el presidente de la República. Ahora, dentro de esa búsqueda de independencia y de quién sería el líder, la cabeza de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, dentro de los fiscales, ¿qué preferirían? ¿Uno que no se conozca a uno conocido? Bueno, eso va a ser ya una decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Pero yo entiendo que siempre uno se va por el conocido, porque si yo conozco algo es porque conozco la característica, la forma, y en este aspecto, y más en una función tan desgastante, que se necesita mucha energía, que se necesita mucha formación, que se necesita un día a día de proceso. Lo más natural es que se pongan personas que tengan esa cualificación, que tengan ese contenido de poder dar resultados, y yo me voy por el conocido. En la historia hemos visto miembros de comités políticos siendo parte de la Procuraduría General de la República. Tuvimos un Radamés Jiménez, tuvimos a un Domínguez Brito en la Procuraduría, y así hay pasados procuradores que tienen ese lastre político. Ahora, cuando se plantea nuevamente el tema y con la independencia del Ministerio Público, ¿lo prefieren de adentro o de afuera? Porque todo el que entra al Ministerio Público quiere escalar, y el máximo escalón es el de procurador. Mire, si verdaderamente se quiere, entiendo yo, o sea, en particular y desde la asociación entendemos eso, si se quiere buscar una verdadera independencia, la independencia está dentro del Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público hay una gran cantidad de personas con una formación extraordinaria y que se levantan, como yo digo, antes de que salga el sol a llevar la paz a la ciudadanía dominicana, bajo un trabajo de mucha responsabilidad. No es fácil ser Ministerio Público, y a pesar de todo eso, allá hay personas que han desarrollado una vida dentro de esta institución, y yo creo que tienen toda la condición de poder ser quien dirija la Procuraduría General de la República, y que son personas que conocen la función, o sea, que la han vivido, que tienen la experiencia. Yo creo que es una gran oportunidad de que a esas personas se le tome en cuenta. Y mire, le está hablando una persona, yo soy procurador fiscal, que no me voy a poner yo en esa posición, sino a procuradores de corte que están allí, a procuradores adjuntos que están allí, que tienen condiciones de sobra, que miren hacia esos cuerpos humanos y que puedan permitirle dirigir la institución si es una de las alternas que se puedan presentar. Pero también entiendo que la democracia es la que nos rige, y al final es algo que no está en mi mano. ¿Y qué puedo hacer? Será la decisión entonces del presidente de la República, Luis Abinader, presentar esa terna. Agradecerle a usted, magistrado Andrés Comas, coordinador general de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom, por estar con nosotros en Enigmas. Nosotros haremos una pausa, y cuando regresemos, un talento dominicano que nos enorgullece en tierras extranjeras, nada más y nada menos que con Adele. Para comunicarte con nosotros, escribe al correo enigmasinvestigacion@gmail.com. Enigmas con Indira Navarro, descubriendo la verdad.